Taking the slow lane to the message right on my phone. With a cute, a little bit to me, shit to me, feeling me singing my heartache on the plane. Taking my message on the plane, speaking my lesson on the plane, seeing the beauty through the I'm so Nueve de la mañana en punto y comenzamos nuestra clase de hoy día, lunes 24 de mayo. ¿Cómo estás, Adriana? Buenos días, profe. Bien, bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, por acá también, comenzando esta semanita después del descanso del 21 de mayo. Hace bastante frío, pinta de que va a llover, no va a llover, Valdivia, mostrándonos todo su forma de otoñal. Viene entrando alguien más, a ver quién más llegó por aquí. Está Nicole Monsalve, ya le vamos a dar el paso a la clase. Bueno, vamos a ver hoy día las características y tipos de textos expositivos de uso más común, porque ya empezamos unidad nueva, la unidad 2, que se llama Textos expositivos como fuente de información objetiva. Estos textos nos vamos a dar cuenta que son más comunes de lo que pensamos, aparecen varias veces por ahí en nuestro diario vivir. Nos hemos topado seguramente con ellos y vamos a analizarlos en profundidad, por supuesto, porque vamos a utilizar para ello la guía número 1 de aprendizaje del Mineduc, de este set que les entregaron a ustedes al comienzo del año, o los que fueron ahí a las primeras entregas, les pasaron en físico estos libros, que son como unas revistas del Ministerio de Educación, así que vamos a ocupar la primera de ellas, que es de color rojo. En algunas ocasiones puede aparecer de color naranjo, pero es la número 1 de primer nivel medio. Se llama Comunicando lo que somos, así que tienes que tenerla a mano porque la vamos a usar ya. Pues bien, comenzamos. No se olviden, ese libro que está ahí en pantalla es el que vamos a utilizar. Si no lo tienes, por supuesto que puedes acceder siempre a la versión digital de este libro, que se encuentra en el enlace que tengo proyectado ahí en pantalla. O también, si puedes escanear con tu teléfono el siguiente código QR, también puedes acceder directamente a ese libro, ¿ya? Está también en la página epja.mineduc.cl, ahí también aparece, en el material complementario, aparece la descarga de este módulo número 1 de lenguaje, así que si lo tienes ahí, búscalo. Nos vamos a tomar un pequeño tiempo ahí, si no lo tienes a mano todavía, ve a buscarlo porque lo vamos a ocupar hoy día. Por supuesto, recuerden que todos los materiales que estamos usando en clases están en línea, en el Drive, en nuestro sitio compartido de Google Drive. Ahí vamos a encontrar todos los materiales que estamos usando, incluido este libro. De los módulos que se usan en lenguaje de esta fuente, Mineduc, son 6, ¿ya? Del 1 al 6, vamos a ir ocupándolos durante el año en varias ocasiones. También se van a dar cuenta que a medida que transcurra el semestre o el segundo semestre también, va a pasar que vamos a estar volviendo también a los módulos anteriores. No quiere decir que solamente vamos a seguir la secuencia, sino que también en algún momento les voy a pedir que vuelvan al número 1 para buscar algún contenido en específico, o observen el número 2, etcétera. Así vamos a ir revisando, y este material, por eso hay que tenerlo siempre a mano, ¿eh? No se olvide de tenerlo siempre con usted cuando estemos en clases, junto con las guías de aprendizaje que yo he diseñado para ustedes, y también junto a su cuaderno de apuntes, porque hay que ir anotando algunas cosas importantes. Así que, bueno, comencemos entonces. Si ustedes van a las primeras páginas, me parece que está esto en la página 6, si no me equivoco. Voy a aprovechar de abrirlo también externamente para tenerlo ahí listo. Vamos a encontrar la bienvenida de este módulo, porque ahí nos dan un pequeño texto introductorio
que nos va a poner en claro de qué se trata este libro. Y le vamos a dar lectura hoy día, entonces primero, mientras abro acá el libro, lo vamos a dejar abierto externamente porque lo vamos a ocupar después también. ¿Quién se siente hoy día en la mañana con ganas de leer? Por favor, que me colabore con la lectura de ese texto que sale en pantalla, por favor. Está, vamos a ver si lo puedo encontrar acá, está en la página número 5, en la página número 5 de tu libro de lenguaje, número 1, vas a encontrar este texto que estoy proyectando. Ya, ¿quién se va a animar a leer, por favor, lo que sale allí en pantalla? Este primer párrafo de introducción. Yo, profe, Vale, dale, Nicole. Bienvenida también a nuestra clase. buenos días. Muy buenos días. Vamos entonces con la lectura de lo que aparece en pantalla. La presentación del módulo Comunicando lo que somos. Dice, el lenguaje es la base de la comunicación humana y el lenguaje escrito es el medio por el cual no solo las palabras se comunican, sino que a través de este que la humanidad puede avanzar, crear y desarrollarse. Es por ello que tanto la lectura como la escritura son fundamentales en los procesos de la enseñanza y aprendizaje. El desarrollo de la lectura y la escritura comienza en la infancia y continúa a lo largo de los años de escolaridad. Las personas jóvenes y adultas que han interrumpido sus estudios en ocasiones abandonan las prácticas habituales de leer y escribir. Por lo tanto, al enfrentarse a nuevos desafíos académicos, esta falta de hábitos le dificulta el aprendizaje. Perfecto, muy buena lectura. Ahora, ¿qué opinamos sobre lo que dice acá? A ver, qué nos llama la atención del texto que hemos leído? ¿Qué es lo que les hace pensar un poco? A ver qué dice el texto. El lenguaje es la base de la comunicación humana. Esa primera frase llama la atención, ¿no? Sí. Porque lo que estamos estudiando se llama lenguaje y comunicación. Ese es el nombre del ramo, de la asignatura, hasta el momento, porque creo que va a cambiar, pero así se llama. Antes me acuerdo que se llamaba castellano, con los que somos de la vieja escuela, estudiamos con el castellano, pero ahora se llama lenguaje y comunicación. Y es la base, el lenguaje es la base de la comunicación humana. ¿Les ha pasado lo que dice la última parte del texto, que ustedes han perdido un poco la práctica de escribir en el papel o de leer también? ¿Te ha pasado, Nicolás, o no? ¿Que has perdido un poco la práctica de esto? A mí me costaba Sí, practicar, de Ahí leer. está Víctor. Víctor, bienvenido, Víctor, también. Hola, profe. Hola, hola. ¿Has perdido la práctica de leer y escribir? Sí, que bueno, años que no practicaba y en casa ni leer tampoco, que puro trabajo y no he tenido tiempo de leer y ni escribir. Y Los eso, años de que dejé de estudiar, digamos. y eso vuelve un poco difícil, ¿cierto? Retomar la práctica, ¿sí o no? Mm, Me ha costado bastante. Ya, muy bien, me parece muy bien. ¿Quién más entró a la clase hoy día? A ver, ¿quién llegó? ¿Quién llegó? Jennifer Ditzel, bienvenida, Jennifer. Jennifer, ¿me estás escuchando por ahí? Sí, sí, lo escucho un poquito Vale. bajo, pero lo escucho. Sí, me escuchan un poquito bajo. Vamos a ver si puedo subir un poco ahí sí, el volumen del sistema. Ahora sí me escucharían un poco mejor, ¿o no? Jennifer, mira, ¿Sí? estamos usando el libro de lenguaje número 1, la primera guía de aprendizaje que dio el Mineduc. Son unas revistas chiquititas, así que si que la tienes por ahí, estamos en la página 5 de ese texto. Ahí está esta introducción al módulo, que es la presentación que aparece acá. Y hemos Ya. leído, sobre todo en la última frase, estamos conversando de que leer y escribir a veces son prácticas habituales que se han interrumpido, porque si hemos dejado de estudiar, también hemos dejado de leer y escribir muchas veces. Y a veces se vuelve difícil retomar esta habilidad, ¿no? Ya. Jennifer, en la segunda parte del párrafo dice que el desarrollo de la lectura y la escritura comienza en la infancia. Cuando somos muy pequeños nos enseñan a leer y a escribir, salvo contadas excepciones, porque también hay personas en Chile que son aproximadamente el 7% de
aproximadamente el 7% de la población en Chile tiene falta de alfabetización o falta de lectura y escritura, no saben leer y escribir. ¿Ya? Y para eso también en educación de adultos está el programa Contigo Aprendo, que se dedica a poder enseñar a leer y a escribir a las personas adultas que no tienen acceso a esta educación. Imagínense, para nosotros leer y escribir es algo tan básico, pero hay otras personas que todavía no han desarrollado esta habilidad. Y por supuesto, yo les podría contar, yo no he sido monitor de este programa, pero he escuchado muchas experiencias de las personas que trabajan ahí y me dicen que cuando una persona adulta aprende a leer, es como que se le abre un mundo entero a sus pies, ¿eh? Camina por la calle, imagínense lo que sería eso, caminar por la calle y empezar a ver los letreros y entender lo que dicen los letreros, los afiches, qué sé yo, las cosas que hay en la calle, eh, debe ser muy emocionante. Hay personas que se emocionan las primeras veces que caminan por la calle entendiendo lo que leen, ¿ah? De todas partes. Y uno después se vuelve vicioso, es como que lee todo lo que se le encuentra a mano, ¿cierto? Las revistas que habían en la casa que antes no entendía, las leía, las lee ahora, agarra libros, ¿cierto? Hace todo, porque esta habilidad tan sencilla para nosotros que hemos aprendido de pequeños, hay otras personas que no tienen acceso a ella, ¿eh? Y todavía estamos al debe en nuestro país con estas personas. Pero Sí, cuando uno lee igual, cada vez va leyendo más rápido uno igual, pues, también. justamente, ¿ya? Justamente. Y por supuesto hay que entender que hay personas adultas que también les cuesta la lectura, ¿m? Y a veces leen un poco cortado y eso es natural que pase en nuestro contexto porque, por supuesto, hemos dejado de estudiar. Así que a mí me gusta mucho decir que cada vez que yo pido que alguien lea, que se tire al río nomás, como dicen, y aprenda a nadar, porque la práctica hace al hombre, dicen, la práctica hace al hombre y hace a la mujer también. Leer en clases, por supuesto, es un privilegio también, así que yo siempre invito a que usted lea cuando se le pide alguna cosa. Miren, en la siguiente diapositiva continúa diciendo el texto en la página 5, dice acá, por esta razón, este material que estamos usando se pone a disposición de los estudiantes del primer nivel o ciclo de educación media para que trabajen diferentes aspectos de los textos con el propósito de facilitarles los procesos de aprendizaje y los enfrenten con agrado, mayor facilidad e independencia. Y me gusta esa última palabra, independencia, porque leer y escribir o tener estas habilidades en el lenguaje también te hacen independientes, ¿eh? Antes, me acuerdo cuando uno era pequeño, le pedía a los papás que le dijeran qué es lo que decía el libro o que le enseñaran a leer, pero ahora cuando somos adultos independientes, adultos independientes, cuando hemos desarrollado estas habilidades de comunicación. Y a través de esta primera guía se trabajará, ahí está el contenido, el texto expositivo en sus diferentes manifestaciones, porque hay varias formas de textos expositivos que vamos a ver en esta clase y en las que siguen. Y en ella se presentará aspectos teóricos, ejercicios prácticos que le facilitarán el aprendizaje y el reconocimiento de textos durante las clases con prácticas habituales de diálogo, lectura y escritura. Aquí vamos a empezar a hablar un poco más también. Ya hemos dejado atrás el tema de los factores de la comunicación, las funciones del lenguaje, las variables del lenguaje. Todo eso lo hemos dejado un poco atrás para poder ingresar ya a la materia que nos comprende en primer nivel medio, que es esta unidad de textos expositivos. Y el último párrafo dice que el propósito de esta guía es que reconozca esos textos, por supuesto que pueda encontrarlos en su situación cotidiana y usted sepa, ese es un texto de los del tipo que nos está enseñando el profesor. ¿Ya? Y vamos a analizar algunos ejemplos de la vida diaria de las personas que vamos a utilizar comúnmente. Pues bien, lo primero, les voy a hacer correr este video para que no perdamos la práctica, por supuesto, y voy a hacer pausa un poco de mi cámara, un segundo para poder poner este video. Mi voz va a desaparecer, pero va a empezar a sonar el video para que no se te olvide que en esta ocasión recuerda que estamos leyendo una lectura complementaria que se llama Juventud en Éxtasis de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Te voy a dejar este pequeño video para volverte a recordar que leas tu lectura complementaria porque va a ser evaluada en el mes de junio. Vamos.
Siempre me preguntan a mí, profe, ¿hay una película de este libro para poder verlo? No, desafortunadamente no hay películas de este libro, Juventud en Éxtasis, pero sí está el texto, está también el audiolibro para los que quieren ir escuchando el texto, si no les gusta leer o les complica leer porque están en el trabajo, vaya leyendo, vaya escuchando el audiolibro también, porque existe en YouTube un audiolibro de esta fabulosa novela del escritor mexicano Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Pregunta, ¿ya se la han conseguido? ¿La están leyendo? Cuénteme, por favor, con toda sinceridad. Yo por lo menos sí lo he escuchado, tengo el audio, Ya, muy bien. pero muy poco sí, profe, porque como estoy trabajando y no tengo mucho tiempo, pero igual aparte lo he escuchado por parte. Ya, perfecto. No hay problema, también puedes ir por esa vía, no hay problema. ¿Y alguien más? ¿Alguien se ha comprado el libro, no? Aprovechando que estamos en fase 2 ahí. Yo fui a darme una Profe, vuelta. ¿Sí? ¿ese libro había que comprarlo? Claro, claro, los que puedan se lo pueden comprar, si no, los puede ver también en línea porque está en nuestro Drive. Está también para verlo desde el dispositivo que estás usando, no hay problema, puedes verlo de cualquier forma. ¿Sí? Yo lo imprimí y bueno, ya lo terminé de leer. Ya. ¿Y qué te ha parecido? Buenísima. ¿Te gustó el libro? Sí, No, si el sí. profe no le iba a recetar un libro fome, si esa era la idea. No se puede recetar a esta altura el libro fome. Es la realidad misma. Ya. Y hay hartas cosas de las que podemos aprender ahí también, ¿eh? Y poder contrastarlas con nuestras creencias, porque a lo mejor vamos a estar en algún momento, no vamos a estar de acuerdo con lo que dice, y eso también es válido. Pero esta novela tiene hartos capítulos intensos igual, ¿eh? Es más enganchante que una novela turca. Dicen que uno empieza a leer el libro y ya no para más hasta que lo termina. Me fui a dar una vuelta al pueblito comercial de Valdivia, ahí en el centro, a ver si encontraba copias del libro. Está complicado, pero quedan algunas por ahí. En otras librerías también los he visto, pero recuerden que no es obligatorio para nadie poder comprar el libro. Si no lo puede comprar, no hay problema, pero está nuestra versión digital para poder leerlo. Y además está el audiolibro como lo cuenta Víctor, ¿ah? Para poder ir escuchando la narración también está muy ahí disponible ese tema. No se olvide, vamos a evaluar esto en junio. Ya, yo voy al libro Juventud en Éxtasis. Estoy leyendo el chat porque parece que sonó ahí una alerta. Ah, sí, ¿dónde lo vio para ir a comprarlo? Nicole, lo vi en el pueblito comercial. Está también en la feria chilena del libro. Está en cualquier librería de Valdivia, del centro de Valdivia, lo vas a encontrar, ¿ya? Bueno, acá dice Juventud en Éxtasis. Si uno ve la contratapa del libro, la parte de atrás dice: Efrén es un seductor experto, cautiva a las mujeres y siempre mantiene el control, pero después de tener relaciones sexuales con Joana, se da cuenta de que acaba de traspasar una frontera que nunca debió cruzar. Confundido, sin saber cómo resolver los problemas en los que se ve envuelto, pide ayuda a un connotado sexólogo, quien lo hace comprender las implicaciones de la sana sexualidad. Durante el torbellino más intenso de su vida, Efrén conoce a Damar, con quien se atreve a experimentar una aventura diferente: amar a una mujer. Juventud en Éxtasis es una historia intensa, emocionante y con un final totalmente sorpresivo, ¿eh? No le haga a nadie spoiler al final, porque el final es realmente sorpresivo, como dice. Profe, digo al final. Ah, no, la vamos a censurar al tiro, el micrófono apagado, no, no lo cuenta nadie, porque se nos pierde la gracia del tema. Miren, esto que tengo acá es un texto que aparece en la contratapa del libro. Cualquier versión, bueno, hay otras versiones que tienen otros textos en la contratapa, pero fíjese, cuando uno va a comprar un libro o va a buscar un libro, siempre en la parte de atrás del libro aparece un texto como este, y eso se le llama reseña. Una reseña es cuando te cuentan un poco de la historia para Ah, engancharte en la lectura, pero no te cuentan el final. No es un resumen del un libro, sino resumen. que, no es un resumen, porque el Ah, resumen sería comprimir o hacer más pequeño el texto, y acá no pasa eso. Acá lo que te están haciendo es reseñarte el libro o mostrarte cómo es, de qué trata, pero no es un resumen, ¿ya? Y esa reseña, la reseña que encontramos en los libros, fíjense que curiosamente, ¿por qué pongo este ejemplo aquí? Porque este texto que está aquí es un tipo de texto expositivo. De los textos que vamos a estudiar, este es un ejemplo claro de ello. ¿Por qué? Porque aquí exponen, ¿cierto?, la temática de una novela. Por eso también es un texto expositivo. Así que si han tomado alguna vez un libro, cualquiera, no solamente Juventud en Éxtasis,
Cualquier libro que ustedes hayan encontrado y ven la parte de atrás, van a encontrar un texto expositivo o que también se le llama reseña. Bueno, ¿qué es un texto expositivo? A esta altura ya aparece la primera pregunta, porque si vamos a estudiar textos expositivos, primero hay que saber qué es. Y hay tres preguntas que me gustaría que pudiéramos discutir. ¿Cómo creen ustedes que se puede diferenciar un texto expositivo de otros tipos de textos? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que lo que estamos leyendo no es un poema, sino un texto expositivo? ¿Cuáles son esas marcas textuales propias que tiene este género? A propósito de los ejercicios anteriores de las clases que han pasado, las marcas textuales, recuerden que eran esos pequeños pedacitos de fragmentos de textos o palabras o frases que uno subraya en el texto y que me dan cuenta de algo, me señalan algo, alguna característica. Entonces, ¿cuáles son esas marcas textuales que podemos encontrar en estos tipos de textos que se llaman expositivos? Y por supuesto, también preguntarse a estas alturas para qué sirve este tipo de texto en nuestra vida cotidiana. Te dejo estas preguntas para que puedas ir comenzando a pensar sobre lo que vamos a empezar a estudiar. 9:21 de la mañana. A ver, ¿quién me puede decir alguna cosa con respecto a las preguntas que aparecen acá? ¿Qué será un texto expositivo? ¿Cómo lo diferenciamos de otros tipos de textos? ¿Cuáles son sus marcas textuales propias? ¿Para qué sirve? Me imagino que pues el contenido de la lectura. Ya, para tener el contenido de la lectura, sí, por supuesto. Esa es una de las cosas que van a aparecer ahí. El texto expositivo tiene contenido. Expositivo viene de la palabra exponer. ¿Qué significa exponer? Exponer como Dar a conocer. Dar a conocer. ¿Qué más? Exponer es dar a conocer. ¿Qué más? exponer como decir que el diálogo del libro es contenido del... Ay, No se enrede, Víctor. Estoy preguntando, ¿qué significa exponer? Nada más. Súper sencillo. ah, ¿Qué significa la palabra exponer? Porque hasta podríamos ir al diccionario, ¿cierto? Y vemos la definición, pero me gustaría que me dijeran ustedes qué es exponer. Ya me dijeron por ahí, dar a conocer algo. Eso es exponer. ¿Qué más significa exponer? Es como una presentación. Eso, presentar. Ya, me parece muy bien. Presentar. Exponer es presentar. Es dar a conocer algo. Yo le agrego otra. Exponer es mostrar algo. ¿Ah? Hacer visible mm, algo. Eso significa también. Eh, a ver, muéstrame tu trabajo. Exponme tu trabajo. Esa sería la definición. Ahora bien, sigamos adelante. Un texto expositivo, a propósito del esquema de comunicación de Roman Jakobson, que ya hemos estudiado y que lo sabemos de memoria, que está el emisor, le da un mensaje al receptor a través de un canal. Todo esto funciona con un código y está circunscrito en un contexto de comunicación. Ya hemos visto eso con Jacobson, pero ahora aplicándolo a la superestructura resumen, hay que entender, lo primero que hay que entender con respecto a este tipo de texto es que exige antes de la codificación un proceso de decodificación así. Es decir, cuando nos enfrentamos a un tipo de texto expositivo, vamos a hacer este proceso. Primero está el texto, nos enfrentamos a él, leemos el texto, lo vemos por primera vez. Hacemos una decodificación, es decir, empezamos a leer palabra por palabra, párrafo por párrafo. Este texto, lo primero que decimos, está en español, muy bien, lo voy a entender. Si está en inglés o en otro idioma, hay que traducirlo primero, entonces eso se llama decodificar. ¿Ya? Luego, esa decodificación nos acerca al conocimiento del texto, es decir, usted leyó el texto por primera vez, ha conocido lo que dice, es natural, ¿verdad? Pero después vamos a requerir probablemente de una segunda lectura para poder entender. Oye, ¿por qué la gente no lee, no entiende lo que lee? Me han preguntado, profe, ¿por qué las personas no entienden lo que leen? ¿Por qué está tan complicado el tema de la comprensión de lectura? Yo les contesto, pues la primera razón es porque no leen de nuevo. Porque cuando uno está estudiando algo, lo que hay que hacer es leerlo varias veces. A veces pueden pasar 3 lecturas hasta que tú puedas entender recién lo que dice el texto, e incluso más, 5 lecturas, 10 lecturas o las que sea. Cuando uno está estudiando un texto y quiere entender lo que lee, tiene que leerlo varias veces. Y ahí se produce lo que llamamos conocimiento del texto o del tema que está tratando. Y después, lo que es recomendable es empezar a realizar esquemas. Es decir,
darle una nueva forma, codificar otra vez el texto a través de esquemas. Esto significa, como quien dice, hacer literalmente un resumen de lo que estamos leyendo. Esa es una buenísima técnica. Cuando tú tienes problemas para entender lo que lees en alguna asignatura, elabora un resumen, haz un mapa de conceptos sobre lo que estás leyendo y te va a quedar mucho más claro y no se te va a olvidar jamás lo que dice ese texto. Esa es una buena recomendación, decodificar el texto y luego codificarlo en otra forma. Resumen, tabla comparativa, mapa de conceptos, lo que tú quieras. Ahora, hay 20 ejemplos de tipos de textos expositivos para que sepan. La noticia es uno de ellos, el reportaje, la crónica, la entrevista, la monografía histórica. La monografía histórica es como una reseña de la vida de una persona famosa. La monografía, la biografía, el guión de exposición, el reporte de investigación, el texto didáctico, el resumen, el artículo científico, el artículo filosófico, la reseña, la columna, el ensayo, la crítica, el texto científico didáctico, el texto científico de consulta, el editorial. Hay muchos más todavía porque estos son solamente los primeros 20 que yo encontré buscando por ahí. En la fuente que aparece abajo, en la página ejemplode.com aparece estos 20 ejemplos de textos expositivos y hay muchos más. Está, por ejemplo, la receta de cocina. Si tú has leído alguna vez una receta de cocina, ahí estás frente a un texto expositivo. También se le conoce al texto expositivo como texto explicativo, se le llama así también, ese es el otro nombre que tiene. Ahí usted va a entender mejor a lo que se refiere, porque si está leyendo un texto explicativo, es porque le van a explicar algo, por eso se llaman así. Pues bien, miren, aquí está la prueba de ello. Cuando usted abre un libro como este, ¿qué tengo aquí? ¿Qué es lo que tengo aquí? Recetas. Una receta, tengo recetas. Claro, cuando usted abre un libro de recetas, está frente a un libro de textos expositivos, porque ahí le están exponiendo o le están mostrando cómo hacer una determinada receta, cómo cocinar algo, sea tortas, pasteles, estofados, comidas, lo que sea, postres. eh, Ahí está paso a paso lo que hay que hacer para conseguir esa receta. Aquí tengo otro ejemplo, en una página web podemos encontrar esto de saquitos crujientes de gambas y queso sobre salsa de seta. Miren el nombrecito que le pusieron. Estos platos gourmet, a mí siempre me ha llamado la atención porque mientras más pequeño, mientras más poquita la comida sea en un tremendo plato, más gourmet es, ¿sí o no? A mí no, me gusta que sea el plato lleno así, porque si te van a servir una cazuela, el plato lleno así hasta afuera casi, porque si no, no tiene sentido una cuestión chiquitita y un tremendo plato y chiquitita la comida. No, a mí me gusta que sea así lleno el plato, ¿sí o no? Bueno, hay personas que les gusta también esto por asuntos de elegancia, pero fíjense aquí, en la imagen tenemos un plato con una pequeña porción de comida y dice saquitos crujientes de gambas y queso sobre salsa de setas. Ahora, aplicando la variable diatópica del lenguaje, podríamos entender que aquí aparecen palabras que no conocemos. Por ejemplo, gambas, acá en Chile, vienen siendo las monedas de 100 pesos. A eso le dicen gambas, coloquialmente hablando, ¿cierto? Pero, ¿qué son las gambas? Lo mismo abajo, la palabra zetas, una zeta, ¿qué es una zeta? No tiene nada que ver con la letra, la última letra de nuestro abecedario. Zeta con S significa otra cosa. ¿Alguien sabe lo que es? ¿Qué son las zetas? ¿No lo saben? Una zeta es un hongo, o como quien dice, los champiñones que llamamos acá, esas son las setas. Entonces, una salsa de setas es una crema hecha de champiñones. Bien, aquí tenemos entonces el ejemplo de receta de cocina. Ahora, aquí tenemos otro ejemplo. Miren, para que vean que podemos jugar un poco con el texto igual, también podríamos escribir recetas literarias. Acá, por ejemplo, hay una que dice, receta para que me quieran. Oh, qué lindo. Receta para que me quieran. Y aparecen los ingredientes. Miren cómo dice acá, 300 gramos de felicidad, 400 gramos de amor, 100 gramos de confianza, 50 gramos de compasión, dice, ¿verdad? ¿Sí? 250 gramos de cariño, dice, 600 gramos de amabilidad. Y en un cuenco grande, colocar 50 gramos de compasión, mezclando 100 gramos de confianza con 400 de amor, etcétera, etcétera, etcétera. Dice ahí, ¿cierto? El procedimiento.
Ahora fíjense, hemos jugado aquí con el texto, no estamos describiendo cómo que se produce una comida, sino que estamos viendo cómo se produce un sentimiento, para que vean ustedes que se pueden jugar de mil maneras con un mismo tipo de texto, a hacer algo creativo también. Por ejemplo, ¿cómo sería la receta para poder obtener confianza? ¿Ah? ¿Cómo usted podría escribir sobre eso? Una receta para conseguir trabajo. ¿Ah? Otra podría ser una receta para aprender lo que estoy estudiando, etcétera. Técnicas de estudio a través de una receta, podemos hacer este ejercicio varias veces. Bueno, vamos así ahora al libro, nuevamente, volvamos a este libro. Ahora, pregunta, ¿lo tienen ahí a mano? Por favor, díganme, ¿quiénes los tienen a mano? Yo lo tengo, profe. Ya, lo tienen ahí en formato impreso, ¿cierto? El formato físico. Aquí tengo el libro. Vale. ¿Y Adriana tiene su libro? No, ¿Jennifer? profe. ¿No? ¿Jennifer? No, yo no. Ya. Miren, les voy a decir lo siguiente. Cuando vayan al colegio en algún momento, si es que van por ahí, no se olviden de pedir una copia porque todavía quedan algunas. Pero si no se puede conseguir, de alguna u otra manera no alcanzaron a conseguir un libro de estos, recuerden que siempre está la versión digital, ¿ya? En Drive, ahí en nuestra carpeta de materiales, yo subí este libro para que lo tengan disponible, ¿ya? Pero yo siempre voy mostrando en pantalla también lo que vamos a hacer. Miren, vamos allá. En la página 9, perdón, página 8 de este libro, vamos a la página 8. Pero ahora cambia la página hasta la página 8. Aparecen las características fundamentales del texto expositivo. Entonces, vamos a hacer un primer ejercicio. Voy a pedir que leamos este texto, vamos a ir viendo paso a paso. A ver, primero, fíjense, estamos en la página 8, vamos a la página 8 de la guía número 1, y ahí aparecen características del texto expositivo, las características fundamentales, es decir, las características que se pueden ver a simple vista en cada caso que leamos un texto de este tipo. Voy a hacer zoom aquí en la página. Miren, las primeras 3 características son las que están allí. Adriana, por favor, usted me puede leer lo que dice en el texto, lo que está en pantalla, por favor. Sí, profe. Adelante. Dice, en cuanto a su estructura, el texto expositivo se organiza en 3 hitos: introducción, desarrollo y conclusión. Eso es. La otra. Transmite información. Y la última. Dice, es que no alcanzo a ver bien. Ya. La información puede ser amplia o especializada. Eso es. Ahí Adriana ha leído las primeras 3 características que aparecen en esa página 8 y dice que la estructura tiene introducción, desarrollo y conclusión. Tiene 3 partes del texto expositivo. Podemos identificarlas claramente en los ejemplos que vamos a ver a continuación. Una introducción, un desarrollo y una conclusión. La segunda característica dice que transmite información. 2 palabras clave. La información es lo que está en el texto expositivo, lo que contiene, pero esto se transmite, es decir, llega a nosotros a través de la lectura. Y ahí puede ser muchas personas las que lean un texto expositivo para informarse sobre algo. Y la tercera dice, la información puede ser amplia, algo general, algo que conozca todo el mundo, pero también puede ser algo especializado, es decir, algo específico, algo que no todo el mundo conoce y usted puede conocerlo a través de la lectura. Siguientes características. Señorita Jennifer Ditzel, por favor, usted es su turno de leer lo que dice acá. Tiene un carácter objetivo, debe ser claro y preciso en el lenguaje, evitando la ambigüedad. Puede contener exposición de datos y explicaciones cuando correspondan. Se plantea un concepto central y se da información complementaria. Un objetivo recurrente a los textos expositivos es dar a conocer algo e instruir. Eso es, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Ahora, en estas 4 características aparece que el carácter objetivo significa que tenemos que decir algo que sea real. En el texto expositivo no se puede inventar nada. Tampoco debemos ser poco claros y precisos en el lenguaje, al contrario, tiene que tener mucha precisión en lo que se va a decir, debe ser corto y preciso, como dicen, y además evitar la ambigüedad significa que
lo que vamos a decir tiene que tener sentido y no tiene que ser algo repetido. No es necesario decir 2, 3 veces lo mismo en un texto expositivo cuando basta solamente que aparezca una vez, porque en el plano escrito basta con eso, una sola vez y punto. Puede tener datos o puede tener explicaciones. Se plantea un concepto central y se da después información que la complementa, ¿eh? Empezamos de lo más general hasta lo más específico. Un objetivo recurrente en los textos expositivos es dar a conocer algo o también instruir. Instruir significa enseñar. Ahora, lo siguiente. Vamos a las siguientes dos. Las últimas dos características que aparecen en pantalla son las que aparecen allí. Nicole, ahora vuelvo contigo, por favor, lee lo que aparece ahí en pantalla. Dice, la intención informativa hace que en los textos predomine la función referencial. Son textos expositivos o explicativos, como también se les llama las noticias, cartas, manuales, biografías, enciclopedias, revistas de carácter científico, artículos divulgativos, reglas de juego, etc. ¿Han alguna vez jugado algún juego de mesa? Por ejemplo, está el Uno. No sé si alguien conoce el Uno. El Uno es un juego de cartas que produjo la compañía Mattel y ahí uno juega con unas cartas que tienen números y tienen colores y están otras cartas que son comodines que se llaman, por ejemplo, el roba 4, el roba 2, el cambio de sentido, el cambio de color y se juega en grupo y este juego es muy entretenido, pero seguramente alguna vez ha pasado que las personas que juegan este juego se dan cuenta que están no siguiendo las reglas y es necesario de vez en cuando ir a leer las reglas del juego. En el papelito ese que viene adjunto aparecen las reglas del juego, cómo se juega, para que nadie se avive, por supuesto, porque algunos se hacen los vivarachos ahí y empiezan a hacer otras reglas que no existen, entonces uno va a las reglas del juego. Entonces, ven, ahí hay un tipo de texto expositivo que ustedes se han encontrado muchas veces. Los manuales de usuario también. Si te compras un equipo, algún cachivache, algún artefacto, un electrodoméstico, lo que sea, siempre va a venir este folletito que prácticamente nadie lee porque hasta que cuando tiene un problema con la máquina que está operando, empieza a preocuparse de leer el manual de instrucciones, el manual de usuario. ¿Ya? No sea así, trate de echarle un vistazo. Si sabe cómo se opera el equipo que se compró o el artefacto que se compró, me parece bien, pero nunca está de más echarle una ojeadita al manual de instrucciones para no cometer errores. ¿Ya? Hay veces que se echan a perder las cosas por no saberlas operar bien, pero eso está el manual de instrucciones. Las noticias, ¿quién no ha leído noticias alguna vez? En la prensa escrita, ahora que estamos en diarios digitales, también usted lee las noticias. Y ese es precisamente un texto que vamos a utilizar en esta unidad. Ahora, les voy a pedir que en su cuaderno hagan este ejemplo, este esquema, por favor. Traten de dibujarlo ahora mismo, tomen su lápiz en una hoja en blanco, utilicen la hoja en la forma horizontal, pongan el cuaderno así botadito de lado y dibujen tómense el tiempo ahora de dibujar este esquema, ¿no? Con esto creo que vamos a empezar a entender muchas cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el cuaderno voy a pedir que tú hagas una síntesis a través de un mapa conceptual. Un mapa conceptual es lo que estamos viendo ahí. El dibujo que estamos viendo en esa pantalla es un tipo de mapa conceptual. Es decir, yo aquí lo que estoy pidiendo es que pongan las 9 características del texto expositivo, pero como allá en el texto de la página 8 es muy extenso, aparecen muchas palabras, te voy a pedir que las resumas. Por ejemplo, te vas a dar cuenta que la número 2 de estas características dice transmite información. Y ahí sí, eso cabría en la número 2 de nuestro mapa de conceptos. Ahí podría poner yo transmite información y queda perfecto porque son 2 palabras. Pero, por ejemplo, la última característica tiene mucho texto, entonces hay que resumirlo. ¿Ya? Así que tómate tu tiempo. Ahora en estos 5 minutos escribe en el cuaderno primero la plantilla, esto que está acá, ¿ya? Esta figura, escríbela, dibújala ahí con lápiz, no te preocupes si te queda un poco desordenada, si no queda igual como la que está acá, no te preocupes. Yo mientras tanto me voy a encargar de enviar una captura de pantalla a nuestro WhatsApp del curso para que no se te pierda esta información, porque seguramente después va a terminar la clase el profe no alcancé a copiarlo, pues bien, yo aquí aprovecho de usar a mi favor la tecnología para que no se nos pierda esta oportunidad. ¿Ah? Ahí en el WhatsApp de nuestro curso va a aparecer ahora a continuación una captura de pantalla de lo que estamos hablando.
Mientras tanto, repito, dibújalo en tu cuaderno, el esquema que estamos viendo en pantalla, porque lo vamos a ocupar. Esa es una tarea que les voy a dejar para hacer durante esta semana. Y quiero que me envíen esa tarea al WhatsApp, ¿no? Por interno. Cada uno de ustedes, por favor, haga la tarea que estamos viendo acá, y una vez que la termine, le saca una foto y me la envía por interno en WhatsApp, ¿ya? Yo voy a estar ahí atento a todos los mensajes que me envían. ¿Entendido? Sí, profesor. Ya. Dibújenlo en su cuaderno, tómense su tiempo. Quizás no vamos a completar ahora mismo lo que aparece en el texto, pero sí les voy a pedir que dejen el dibujo hecho en su cuaderno para que después de la clase o en algún otro momento de la semana puedan completarlo. Tengo preparada mi captura de pantalla, la vamos a enviar acá. Aquí. Ahí le llegó la notificación. Sentí que le viró el teléfono a Víctor, ¿sí o no? Ahí, Sí, pero no, ya, todavía no lo he visto. ya. Cálmenos. Los cuadritos me quedo medio chueco. No te preocupes porque lo importante es que esté el esquema hecho, eso es lo importante. Es algo que vamos a entender nosotros nomás, así que no se preocupe. Estoy escribiendo acá las instrucciones para dejarlas en el chat, ¿ya? Ya, ahí la segunda notificación que le llegó es las instrucciones de lo que estamos haciendo, ¿ya? Ahí lo puse en pantalla para que lo tengan en el WhatsApp, ¿ya? Estamos tomando la página 8 de nuestro libro número 1 y estamos resumiéndolo a través de un mapa de conceptos, ¿ya? Una buena técnica para estudiar, si ustedes están estudiando y tienen complicaciones con alguna asignatura cualquiera, donde están aprendiendo algo nuevo y a ustedes no se les puede quedar, hoy no hay caso en esta asignatura, estoy estudiando esto, este texto que está aquí y no entiendo lo que dice, una buena técnica para poder estudiar mejor y aprender es hacer mapas de conceptos o mapas conceptuales. Por eso estamos haciendo esta tarea, ¿ya? Es una tarea formativa que yo voy a ir revisando durante la semana, por eso te estoy pidiendo que me las envíes, que me envíes la fotografía de tu trabajo realizado, ponle tu nombre, no te olvides de ponerle tu nombre y tu curso para saber que es tuya, y envíamela por WhatsApp por interno, ¿ya? Esto es importante que lo tengamos porque lo vamos a ocupar varias veces. ¿Cuáles son las características del texto expositivo? Aquí este mapa de conceptos y la página 8 de tu libro van a dejar clara esa pregunta. Es una pregunta de evaluación también, por supuesto. Si yo pregunto en alguna ocasión, nombre 3 características del texto expositivo, tiene que conocerlas. Continúa entonces. ¿Alcanzó a dibujar su mapa? ¿Lo tiene ahí listo? ¿Su esquema? Yo lo terminé ya, profe. Vale. ¿Los demás también? A mí me falta, profe. Ya. Le damos un poquito, unos segundos más, no hay problema. No se olvide, en el WhatsApp dejé esta captura de pantalla para que usted sepa cuál es la tarea. ¿Ah? No hay problema. No se olvide, no le complete todavía los datos porque eso lo puede hacer más ratito, o en un momento de la Ya. semana, no se apure todavía. Pero ahora solamente quiero que tengan el esquema dibujado en su cuaderno para que después puedan resolverlo, ¿ya? Bueno, ahí el recuadro que está en color
¿qué color sería ese? A la derecha de la página 8 aparece un recuadro rectangular que empieza de color rojo y dice recuerde, y abajo aparecen 3 definiciones de introducción, desarrollo y conclusión. Para saber más de qué se trata cada uno, ahí usted puede leer eso. Ya terminé, profe. Vale. Miren, más adelante aparece lo siguiente, y aquí yo puse esta pantalla, pero aquí es lo mismo que sale en la página 8, pero con otras palabras. En la introducción del texto expositivo, recuerden que el texto expositivo tiene 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción de este texto vamos a encontrar que se da a conocer el tema y se utiliza un tono ameno y sugerente para despertar el interés del lector. O sea, tiene como propósito enganchar a la lectura, que la persona cuando lee esta parte de la introducción diga, ah, esto está interesante, voy a seguir leyendo. En el desarrollo se ordenan lógicamente las ideas. Se inicia con un análisis objetivo de los hechos que puede ser seguido de uno subjetivo si corresponde. ¿Ah? También aparecen algunas apreciaciones personales en los textos expositivos, pero no es muy recomendable. A veces basta solamente con describir cosas de la realidad. Por eso el texto expositivo tiene su fin claro, que es objetivo. Decimos tal cual suceden las cosas. Por eso en las noticias un periodista no puede mentir y tampoco debería exponer su creencia personal sobre lo que está informando. Simplemente se va a remitir a mostrar lo que sucedió en ese acontecimiento. Y en la conclusión vamos a entender que dice que es una síntesis o una recapitulación de lo expuesto. O sea, se vuelve a tocar lo que está en el resto del texto, pero de forma resumida. Se entrega una conclusión derivada de lo anterior, puede ser una opinión y además puede entregar sugerencias y proyecciones, porque el fin de esa parte del texto es invitarte a que sigas investigando sobre ese tema, así que sigas leyendo sobre lo que estás estudiando. Ahora bien, aquí tengo un tipo de texto que habla, por ejemplo, sobre Brasil. Si usted busca Brasil en Internet, o en Wikipedia, o en todas estas enciclopedias en línea, se va a encontrar con un texto parecido a este. Aparece la bandera de Brasil, aparece la definición. Arriba, fíjense, puse todas las marcas textuales destacadas aquí. Dice, Brasil, República Federal de Brasil, da nombre a un país situado en América del Sur, concretamente en la zona más oriental del continente. Además, ese es el país de América Latina con una mayor extensión, ya que cuenta con una superficie aproximada de unos 8,5 millones de kilómetros cuadrados. Principalmente el país está comprendido, bla, 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 ¿cierto? Aparecen todos los detalles sobre este país. Esto que están viendo acá es un ejemplo de texto expositivo. Y todas las cosas que están marcadas en color celeste son los conectores, ¿ya? Porque más adelante, ustedes cuando estén también en segundo nivel medio, los que están en segundo nivel medio, estudian conmigo los conectores gramaticales. Estas palabras como además, ya que, principalmente, en cuanto a pesar de, por último, con respecto a, todas esas palabras son marcas textuales que hablan de conectores gramaticales. Ya lo vamos a entender en su momento. Pero otra cosa, por ejemplo, las palabras que están en color verde, ¿a qué corresponden? ¿Las alcanzan a ver? Yo creo que no, pero si alcanzan a ver las palabras que están destacadas en verde, ¿qué son desde el punto de vista gramatical? ¿Alguien lo sabe? La palabra da, la palabra es, cuenta, está, cubre, presenta, concentra, debe. ¿Cuál es lo que se repite ahí, lo común? ¿No lo saben? ¿Qué da o no? ¿Cómo? ¿Está, que La está palabra, presente o no? la palabra da, es, cuenta, está, cubre, presenta, concentra, debe. Todas esas palabras que están en verde ahí en el texto, ¿qué tipo de palabras son? Dar, estar, ser, contar, cubrir, presentar, concentrar, deber. ¿Qué tipo de palabras son? Gramaticalmente hablando. Si no lo saben, se los cuento yo. Las palabras que están en verde aquí son verbos. Los verbos indican acciones. Por ejemplo, arriba dice Brasil, República Federal de Brasil, da nombre, o sea, dar, ¿ya?, a un país, etcétera. Además, es un verbo también, ya que cuenta con una superficie. Contar significa tener disponible, ¿no? El país está, dice, comprendido, estar, el verbo estar. Cubre,
Esas palabras son verbos. Fíjense, la palabra país aparece varias veces en el texto expositivo en color amarillo. En fin, podríamos hablar en más detalle sobre este tipo de texto, pero le estoy mostrando simplemente un ejemplo. En estos 10 minutos que nos quedan, seguimos viendo más. Miren, el texto expositivo, dijimos al comienzo de esta clase que la función comunicativa o la función del lenguaje que utiliza, a propósito de lo que ya hemos estudiado, es la función referencial. La función referencial del lenguaje significa informar sobre un tema. Entonces, en este tipo del texto, en los textos expositivos, usamos esa función del lenguaje, informar, la función referencial. Va a utilizar un vocabulario específico sobre la disciplina con la que se vincula el texto. Hay estrategias explicativas que van a aparecer, como por ejemplo la definición. Cuando usted va al diccionario a buscar una palabra, encuentra definiciones. Ejemplificación, cuando alguien te cuenta un ejemplo de cómo hacer algo. Reformulación, entre otras. Tiene clases de texto, manuales de estudio, entradas de diccionario, artículos periodísticos sobre ciencia, entre otros, ya lo vimos eso. Y las secuencias explicativas pueden ser descriptivas o comparativas, entre otras. Aquí tengo otro ejemplo de texto que se ve pequeñito, no voy a pedir que lo lea, pero sí, fíjese, yo marqué acá todas las marcas textuales, valga la redundancia, que me hacen entender que este tipo de texto es expositivo. Para darnos cuenta de las variables del lenguaje o de los registros de habla en la ocasión anterior, nosotros marcamos en el texto las palabras o frases que me dan cuenta de que ese texto era de tal registro. Acá pasa lo mismo. Las marcas textuales me hacen entender de que este tipo de texto es expositivo. Ejemplo, los volcanes y los terremotos son dos procesos geológicos que alteran la forma de la Tierra por erosión. Los volcanes están formados por chimeneas o fisuras en la corteza terrestre, a través de las cuales es expulsado el magma, a diferencia de los terremotos, que son movimientos producidos en la corteza terrestre. Por otra parte, los volcanes son producidos por la elevada temperatura que existe en el interior de la Tierra. En cambio, los terremotos son causados por la ruptura de rocas de la corteza terrestre. Aquí tengo un ejemplo entonces de texto expositivo de orden comparativo, porque compara las características de los volcanes con las características de los terremotos. Aquí tengo otro tipo de texto expositivo que ya, fíjense, es más gráfico porque aparece a veces acompañado de dibujos para que quede más claro. Fíjense, estos 4 animales tienen distintos tipos de respiración. Este texto podría ser abordado, por ejemplo, en la asignatura de ciencias. El gusano tiene respiración cutánea porque respira a través de toda su piel. Imagínense lo que sería eso. El pescado o el pez respira a través de la respiración branquial, es decir, tiene las branquias, unas especies de entradas que tiene el pez y por ahí respira. Cuando uno va a comprar pescado al muelle o a la feria o lo que sea, uno tiene que fijarse en las branquias. Si las branquias están rojitas o rosaditas, significa que ese pescado está fresco. Si están de otro color, significa que no está apto para el consumo. Miren, el perro tiene respiración pulmonar porque el aire ingresa al cuerpo a través de los pulmones, y esta hormiga que está acá tiene una respiración traqueal. El aire ingresa al cuerpo a través de las tráqueas. Ahí tenemos, por ejemplo, un tipo de texto expositivo de los animales. Y aquí tenemos otro tipo de texto. A ver si a alguien le gustan los videojuegos. Cuando se compra una PlayStation 3, esta es una consola que ya no está disponible, ¿cierto? Ya está descontinuada, pero venía generalmente con este manual de instrucciones, por si alguien no sabe conectarlo al televisor, cómo usarlo. Ahí está paso a paso cómo utilizar una consola PlayStation 3. Acá tenemos otro ejemplo, por lo que podría ser el manual de instrucciones de uso de un vehículo. Un auto tiene generalmente estos libros que aparecen todas las características del vehículo, cómo operar el panel, etcétera, y ahí está graficado. Si se compra un teléfono móvil, también va a aparecer en alguna parte este tipo de texto que muestra las funciones, los elementos que componen el equipo. Y acá, por ejemplo, tengo este recuerdo muy bonito porque antes me acuerdo que los juegos venían con instrucciones. Ahí, por ejemplo, está el juego Super Mario Bros. Y nos muestran cómo jugarlo, qué botón apretar para hacer determinado movimiento. En fin, ¿qué vamos a ver la próxima clase? Lo que tenemos acá, ¿qué son? Rápidamente, contésteme qué es lo que estamos viendo en pantalla. Diarios. Diarios, muy bien. Los diarios
por supuesto, que tienen que ver con el tipo de texto que vamos a empezar a analizar a continuación de la siguiente clase. Así que por eso le voy a pedir que también lea en su casa durante la semana el contenido completo del texto número 1, de la guía de aprendizaje número 1, esa de color rojo, comunicando lo que somos. Léase todo el módulo, vaya explorándolo, vaya estudiando lo que aparece allí, porque ahí está lo que vamos a ir estudiando en la próxima semana. Los diarios componen uno de los textos expositivos más comunes y más usados por la gente, que son las noticias. Cuando uno va a leer el diario, va a buscar leer noticias. Entonces, todo eso que tiene que ver con las noticias es materia de lo que vamos a ver nuestra próxima semana en clases. Vamos a analizar la prensa escrita desde el punto de vista de el texto expositivo, porque las noticias escritas también exponen información. Ahí, por ejemplo, vamos a ver en su momento cuáles son las partes de la noticia, cuál es su modelo y estructura, que también aparece en una de las páginas, si no me equivoco, 15 o 16 de tu módulo número 1, vas a encontrar algo parecido a lo que estamos viendo acá, las partes de la noticia. Vamos a ver también la tarea número 1, que hay que hacer en la página 12 y 13, contestar unas preguntas relacionadas con el texto que sale en la página 11. En fin, todo lo que vamos a ver la próxima semana se enmarca ya entonces en esta unidad número 2, que es la de textos expositivos como fuente de información objetiva y que acaba de comenzar esta semana de 24 de mayo. Así que te doy las gracias por conectarte y participar en esta clase y por supuesto nos veremos en 7 días más. No te olvides de mantener contacto conmigo, los que ya me han enviado sus tareas las estoy revisando, así que vamos a tener ya las primeras notas puestas del curso, para que vayamos viendo cómo va nuestro progreso. Si alguien está todavía atrasado, si se matriculó un poco más tarde, recuerde que tiene tiempo extra para poder responder las tareas, pero A tiene mí que hacerlas como corresponde. me falta ¿Sí? tener la guía. Ya, Ahí se la envío. vale, no hay problema. Cuando quieras, ahí voy a estar atento al correo para ir revisando tu tarea. Gracias Ya, por profe. conectarse a la clase. Nos veremos en la próxima. Un gran abrazo. Que tengan una linda semana. Gracias, Chao, chao. profe. Hasta luego, profe. Que vaya Gracias, bien. profe, que esté bien. Chao. Igualmente. Profe, ¿Sí? oiga, yo me atrasé en unas clases por el tema de que no tenía internet.